¿Qué tal? Saludos. ¿Cómo está en el mercado del autoconsumo eléctrico? Es un segmento al alza. El número de instalaciones registradas se ha disparado en los últimos tiempos. El interés es creciente, tanto por parte de empresas como también por parte de particulares. Esto lo detectamos, lo notamos a la hora de analizar la demanda, también la creciente demanda en el número de subvenciones de líneas de ayudas para financiarlas. No es para menos, dado los valores elevados de la factura eléctrica, de la factura de la luz. Hoy vamos a hablar de ese ahorro económico, medioambiental. Fíjense un dato además reciente, a cierre de mayo, datos de la pasada semana. El precio de la luz cerró el pasado mes de mayo con un promedio de 187,12 euros el megavatio. Se situó como el octavo mes más caro de la serie histórica, una serie que arrancaba en el año 1998. Hoy vamos a hablarles de ese autoconsumo eléctrico, de cuáles son las instalaciones por las que deben optar, qué inversión van a tener que hacer, qué ahorro, qué escenario se ha abierto además también en este momento con la llegada de los fondos Next Generation y también qué oportunidades nos brindan las entidades financieras, qué soluciones, qué líneas de ayudas. Como siempre, para que pues este asunto, el ahorro energético, ese camino hacia ese ahorro energético, también desde el punto de vista medioambiental, sea de su interés, que tengan información práctica en este encuentro que hoy celebramos desde aquí, desde la redacción central de La Voz de Galicia, con tres invitados a los que enseguida saludo. Voy a presentárselos. Elías Gómez es el responsable del Departamento de Soluciones de Energía y Sostenibilidad de BBV en España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias y encantado de poder participar en este foro tan interesante. Juan Ignacio Rodríguez es el director del Departamento de Energía del INEGA. Bienvenido también, muy buenos días. ¿Qué tal, María? Muy buenos días y muchas gracias por vuestra invitación. José Alfonso Alonso también nos acompaña, él es el gerente de Sunfields Solar Logistic, también hoy con nosotros. Bienvenido y muy buenos días. María, muchas gracias por la invitación. Lo dicho, gracias a los tres. Vamos a ser todo oídos, vamos a atender con mucho detenimiento a lo que nos vais a ir contando, porque pues hemos invitado, una mesa está compuesta por todos los elementos, como les digo, en un momento como este, en el que hay que apostar por ese autoconsumo eléctrico, ese autoconsumo fotovoltaico, una apuesta medioambiental. Estamos en el mes de junio, mes en el que se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, pero es que también nos interesa ese ahorro económico. Quiero arrancar con Elías, con el director de Soluciones de Energía y Sostenibilidad de BBVA, para que nos cuentes el porqué, también a modo de contexto, ¿no? ¿Por qué es necesario en este momento? ¿Por qué esa apuesta a energías renovables? ¿Por qué esa apuesta hacia ese camino que al final es un camino, Elías, hacia la sostenibilidad? Sí, oye, pues nada, efectivamente, y me gusta esa palabra camino. Yo creo que hemos iniciado una década en la cual la sostenibilidad va a ser y va a tomar una relevancia muy importante, sobre todo por esos objetivos que como sociedad, país, en este caso España, nos firmamos o definimos respecto al Acuerdo de París, que con Europa íbamos a conseguir en esta década una reducción de emisiones. Al final hay un tema que la sostenibilidad se llama emisiones de CO2, no las emisiones básicas, sino el exceso de emisión que estamos haciendo por el uso indiscriminado del combustible, etcétera. Entonces, qué mejor hablar de un tema como el autoconsumo, que es aprovechar la energía solar del sol, que en España en este caso tenemos una radiación bastante buena, y creo que estamos en el momento, tú bien lo has mencionado anteriormente, en el contexto de un coste energético muy alto. Entonces, qué mejor oportunidad para empresas y particulares que aborden el tema de la instalación de autoconsumo como una medida de inversión rentable. Yo creo que hay una palabra que para mí define mucho este tipo de soluciones, que es rentable, que no es para las empresas o particulares. Luego seguramente durante la charla iremos incorporando estos detalles cuantitativos, pero yo creo que hay una palabra que define muy bien, que es rentable. Y luego para mí otro tema también que creo que es importante empezar a pensar en que hay que abordar acciones en este momento, sobre todo para beneficiarse en el futuro. Hablemos de instalaciones que tienen una durabilidad de 25 años. Entonces, en el momento que es rentable en un periodo, pues dependiendo de la tipología, tanto particular como empresas, relativamente corto, hay un periodo muy grande de beneficio por la instalación. Entonces, yo creo que hay un punto para mí, rentabilidad. Hay un momento en el cual actualmente los costes hacen que las empresas y las particulares tengan que tomar medidas urgentes para minorar ese coste. Y luego también un tema que creo que es importantísimo, que lo has mencionado, la sostenibilidad, ¿vale? Cada vez más como país, como ciudadano, como empresa, va a venir un aspecto que es
yo lo llamo regulatorio, es decir, antes o después va a empezar a haber una regulación ligada a las emisiones de los activos que tenemos, y en un momento dado la oportunidad de poder aprovecharlo en este momento y ligado, por qué no decirlo, al tema de las subvenciones, que yo creo que es una palanca muy importante, pero sí que me gusta definirlo desde muy al principio, que en algún caso incluso diría que no es necesario, ¿vale? Es decir, es como una ayuda adicional, pero no vehiculemos la decisión de tomar la instalación de autoconsumo basada en la subvención. Yo creo que ahora mismo tiene una rentabilidad, una capacidad de instalación que permite hacer unos números muy rentables y, por lo tanto, para mí estamos en lo que defino la tormenta perfecta. Necesidad, oportunidad y ayuda. Es decir, y creo que la mesa, como bien habéis creado, y me parece muy, muy interesante, estamos un poco los tres actores que en un momento dado para ese ciudadano o esa empresa poder ayudarles a aclarar esas dudas. Así que oportunidad. Bueno, efectivamente, la mesa perfecta con los tres actores principales y además lo definía perfectamente Elías, tormenta perfecta en este momento. Quiero compartir con todos los que nos siguen, también con nuestros tres participantes, un documento que se publicaba a finales del año pasado, hoja de ruta del autoconsumo, se marcaban diferentes objetivos con diferentes plazos, pero también tenemos pues ese escenario europeo con la llegada de las ayudas a la resiliencia, es el Real Decreto 477/2021, programas de incentivos ligados también a ese autoconsumo. Juan Ignacio, hay diferentes escenarios para los lugares en los que pues estas ayudas pueden haberse agotado, se han exprimido más, otras en las que no. Cuéntanos un poco cómo está la situación en cada uno de ellos, qué pasos a seguir, sobre todo, qué procesos se abre, continúan todavía en los que todavía se disponen de esos fondos, un poco también a modo de contexto. Sí, efectivamente. En relación con este Real Decreto 477, que regula pues, diversos programas de incentivos, ¿no?, para el autoconsumo y el almacenamiento energético, de gestión territorializada, en el caso de Galicia, pues gestionados desde INEGA, con un presupuesto inicial de más de 31 millones de euros para Galicia, destinados a pues diferentes tipologías de beneficiarios, ¿no?, como bien apuntabais antes, pues de aplicación absolutamente transversal, ¿no?, el ahorro, la eficiencia, la autogeneración y el autoconsumo en todo este proceso de transición. Empresas particulares, administraciones públicas, entidades sin ánimo de lucro, comunidades de propietarios, comunidades energéticas, etcétera, pues son objetivo, ¿no?, de estas líneas de incentivos, que en Galicia pues hemos estructurado en dos convocatorias diferentes. Galicia ha sido pues de las primeras comunidades autónomas en publicar estas convocatorias, también de las primeras comunidades autónomas en abrir los plazos de solicitudes, y actualmente tenemos abiertas, y hasta el 31 de diciembre de 2023, estas dos convocatorias. La primera de ellas destinada a empresas y entidades con actividad económica, que publicamos en DOGA a principios del pasado mes de octubre, y es en la cual todavía pues quedan algunos fondos relacionados con la aplicación de la tecnología eólica para autoconsumo y también algunos fondos para almacenamiento energético. La otra convocatoria, que publicamos más o menos un mes después, a principios de noviembre pasado, está destinada pues, a particulares, administraciones públicas, entidades sin ánimo de lucro, comunidades de propietarios, comunidades energéticas, etcétera. Actualmente, pues, prácticamente la totalidad de los fondos ya están solicitados. Es decir, en la mayor parte, ¿no?, de estas convocatorias hemos entrado ya hace varias semanas en lista de espera, pero sí, hace varias semanas ya hemos solicitado también al IDAE una ampliación presupuestaria de estas convocatorias que creemos nos va a permitir dar respuesta, satisfacer las demandas de solicitudes que tenemos en lista de espera y también pues, el incorporar nuevas solicitudes. No me atrevo todavía a dar una fecha concreta de cuándo podremos disponer de esta ampliación presupuestaria, pero esperamos que a lo largo de las próximas semanas, teniendo en cuenta que ya hace varias semanas que hemos solicitado esta ampliación al Ministerio. Con lo cual, invitamos a todas aquellas entidades particulares, etcétera, posibles beneficiarios,
a que, independientemente de que probablemente si bueno, pues de aquí a unos días o de aquí a unas semanas hacen sus solicitudes, vayan a entrar en lista de espera, les animamos a que lo realicen igualmente, dado que bueno, pues es de prever que se nos pueda conceder esta ampliación presupuestaria, y por tratarse de una ampliación presupuestaria de una convocatoria ya existente, pues digamos que de lo primero de lo que vamos a tirar va a ser de estas listas de espera, ¿no? Ha sido, bueno, pues enorme la demanda que hemos tenido. En el caso de la convocatoria destinada a entidades con actividad económica, pues con un presupuesto de 19,8 millones. En la otra convocatoria, la destinada a particulares y otras entidades sin actividad económica, pues casi 11,5 millones. Como digo, pues más de 31 millones en total, y ha habido una demanda tremenda que seguramente responde a lo que apuntaba Elías al principio, ¿no? A una suma de crisis que de alguna manera se nos van agolpando, y que en las que, independientemente, bueno, pues de aspectos más allá de la energía, pues desde luego el aspecto energético es uno de los factores fundamentales en todo este proceso de decisión, de alguna manera acelerado y provocado por todo este contexto, en el que bueno, pues, entidades con actividad económica, particulares, administraciones públicas, pues se deben de sumar, ¿no? Como decíamos, pues primero ahorro, eficiencia energética y puesta en valor del recurso renovable local para dar respuesta a un objetivo de reducir cada vez más esa dependencia energética del exterior que tenemos, y de poner en valor los recursos energéticos locales y por supuesto, de origen renovable, ¿no? Bueno, demanda enorme, constatada con estas cifras que estás compartiendo con nosotros, y pendientes nos quedamos, por lo tanto, de si se confirma o no esa ampliación. En esa hoja de ruta del autoconsumo a la que aludía yo hace unos instantes, nos encontramos otros datos, y no sé si ustedes, los que nos están viendo, se sentirán o no reflejados. Entrevistados en este caso al respecto de este tipo de energía, el autoconsumo fotovoltaico, este tipo de opción. 1 de cada 5 entrevistados declara tener interés en conocer la viabilidad de esta instalación, ¿no? de contar con instalaciones de este tipo, con placas solares, y después también 3 de cada 4 entrevistados afirma conocer, únicamente conocer. Yo no sé si por tu experiencia, José Alfonso, compartes esto. ¿Qué visión tenéis vosotros? Un poco de como público, como consumidores, a título particular, también empresas como no, bueno, tienen, ¿no? De las posibilidades que ofrece este autoconsumo eléctrico. Sí, es tal cual, un poco como dices, María. Sí que es cierto que, sobre todo desde este comienzo y esta escalada del tema de precios de energía, pues poco a poco la gente se ha ido interesando más, pero ya de por sí 2021 fue un año de crecimiento exponencial, ¿no? De hecho, la asociación UNEF lo decía, ¿no? Que se había incrementado un 100% las instalaciones el año pasado. Este año probablemente sea incluso más, ¿no? Entonces, bueno, creo que es tal cual. La gente cada vez tiene más interés, y esas dudas que antes se generaban pues se van cumpliendo, porque bueno, entre el que uno se va informando más, y sobre todo por las ayudas de Next Generation, que hace todavía sí cabe más interesante la inversión, y es mucho más rentable, pues cada vez va en crecimiento el sector, ¿no? Va en crecimiento sectores. De hecho, es un desafío, porque incluso desde el punto de vista de materiales, suministros y demás, está siendo realmente complejo, ¿no? El tema de escasez de materias primas y demás no solo afecta a sectores pues bueno, más conocidos, sino que también al sector de autoconsumo y fotovoltaica está impactando de modo importante, ¿no? Hay mucha escasez de materiales, y bueno, pero bueno, en fin, son desafíos del mercado que poco a poco iremos salvando, ¿no? Bueno, son desafíos, efectivamente. Me agarro a esto último que dices, que bueno, deberemos afrontar probablemente, ¿no? Tanto a título particular como también los negocios. Bueno, quien nos escuche, quien siga este encuentro y tenga también negocios, bueno, pues quizás
abra las puertas a este tipo de instalación. Así que de forma práctica te voy a ir planteando, José Alfonso, varias preguntas. La primera, para, como decimos, de forma práctica, que se vayan con toda la información adecuada. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta si decidimos, siendo particulares o teniendo un negocio, pues afrontar una instalación de estas características? Bueno, mi primer consejo, obviamente, y casi de perogrullo, sería pedir varios presupuestos, eso es fundamental, ¿no? Hoy en día puedes encontrar multitud de opciones en el mercado, ¿no? Tanto, pues, contratar con instaladores locales, que yo siempre lo recomiendo, y luego, bueno, pues tienes o bien plataformas o grandes eléctricas que te hacen la instalación, entre comillas, gratis, ¿no? En ese sentido, insisto, hay que pedir varios presupuestos porque, bien si eres propietario de una vivienda o bien si eres propietario de una empresa, es fundamental que se te haga un estudio de consumos del inmueble, ¿vale? Porque al fin y al cabo el autoconsumo no es como hace unos años que se invertía en fotovoltaica para pues, la venta de energía a la red, no es eso. Lo que se busca es ahorro energético, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es intentar que esa instalación que tienes en tu tejado pues vaya un poco de la mano, digámoslo así, de los consumos de esa vivienda o de esa empresa. También se pueden adaptar, cierto es, ¿no? Muchas veces lo que sucede es que unos tienen unos patrones de consumo en su vivienda o en su empresa que se pueden desplazar a horas de donde hay más radiación solar, ¿no? Que es para pues, optimizar esa instalación, ¿no? Entonces, el primer consejo sería eso, que cuando te hacen las propuestas, que por lo menos sea algo concienzudo y que tú veas o que tú le exijas a ese instalador, decir, mira, es que mi curva de consumos que más calculado y la producción no es la más óptima, ¿no? Por otro lado, sí que es cierto que hay equipos más destinados a instalaciones en residencial o viviendas e industrial, y hoy en día hay una oferta bastante elevada. Decía Elías al principio que la duración o la vida útil de una instalación es de 25 años, y es correcto. Y en ese sentido hay que prestar atención sobre todo a los equipos, ¿no? Que no suelen proponer. Hay una oferta enorme, ¿no? De variedades, y la mayoría pues no sabemos, ¿no? En el día a día no sabes realmente si lo que te están proponiendo es de buena calidad, si no es de buena calidad. Entonces, en ese sentido, pues mi consejo, al menos, que es lo que vemos desde nuestro punto de vista, es tratar de que esa vida útil de la instalación, que suele ser 25 años al menos, pues que vaya respaldada también por los equipos que se instalan, ¿no? Pues, por ejemplo, los paneles solares, que es probablemente la parte más delicada y más importante de una instalación, porque, bueno, a lo mejor el que nos escucha no está muy familiarizado, pero bueno, una instalación de este estilo pues consta fundamentalmente de los paneles solares, que son los que captan la energía. Eso va a un inversor que transforma la energía de corriente continua alterna, y de la alterna ya pues al consumo, ¿no? Puedes utilizar baterías o no. Entonces, de esa instalación, que parece simple, que no es, y de hecho lo es que no es compleja. Una instalación de este tipo en una vivienda se puede realizar en un día fácilmente, no es una gran obra. Para viviendas, por supuesto, y en industrias un poco más. Pues el tema de los módulos o paneles o placas, o bueno, hay maneras diferentes de decirlo, es fundamental, ¿no? Para tener esos 25 años de vida útil, mi consejo es que esos paneles estén respaldados por el fabricante en su momento, que dé una garantía de producto de esos 25 años, al menos, ¿vale? Al menos de esos 25 años. Los hay incluso de más. Y hago hincapié en lo de producto, ¿vale? Lo de producto es fundamental. Los paneles suelen tener tanto garantías de producto como de producción, pero la que importa, la que tiene peso, es la de producto, ¿vale? Entonces, si damos este paso, es una inversión importante, y mi consejo sobre todo es ese, ir hacia productos que den esa garantía, que el fabricante la respalde, ¿vale? Más que nada porque nos puede suceder que puedes encontrar en el sector pues, propuestas de, pues eso, instale esos paneles solares gratis, o digamos que los alquilas, entre comillas, en 15 años, y a partir de los 15 años son tuyos. Lo que pasa es que muchos de esos paneles que se instalan, a los 15 años la garantía se pierde, por lo tanto estás un poco expuesto. Entonces es mejor siempre, no digo, quizás no es la palabra, pero bueno, forzar al instalador o a la empresa que te lo propone, decir, bien, lo acepto, pero mis paneles tienen que tener 25 años, porque pasados los 15 yo no quiero tener un producto que si me da problemas me tengo que yo buscar la vida, ¿no? Y bueno, no sé si respondo a tu pregunta, pero bueno, y generalmente es eso, instalaciones en viviendas, pero sobre todo en viviendas, ¿eh? El tema de los 25 años,
y en industria, pues preferiblemente también. Pero bueno, también es verdad que se amortiza mucho antes. Ya nos has explicado perfectamente las cuestiones técnicas a tener en cuenta, la obra, cómo se ejecuta. Os preguntarán mucho si son instalaciones rentables, o sea, una de las preguntas que más os formulan, y también la otra es qué inversión requiere y cuál es el precio medio. ¿Qué nos puedes contar a este respecto? Sí, sí, es rentable. Obviamente, cuanto más grande la instalación, pues como la economía de escala es siempre más rentable una instalación, una gran instalación, una huerta o una instalación en una nave industrial, siempre son algo más rentable que una vivienda. No solo por los costes de materiales, que siempre son un poco mejores, por ese más volumen, sino porque también, por lo general, la curva de consumos de una empresa bueno, está más adaptada a lo que es las horas de sol, ¿no? Porque lo normal es que funcionen durante las horas del día y en vivienda hay que adaptarlas un poco más. Pero ahora, aún así, la rentabilidad o el plazo de amortización de una instalación en industria pues puede ser 4 o 7 años aproximadamente o menos, porque ahora con las ayudas se puede incluso optimizar. Y estos son plazos de amortización con el precio de la energía del año pasado. Este año es superior, con lo cual los plazos son incluso mejores. Y en una vivienda es un poco más, pueden ser 9, 10 años, insisto, 9, 10 años si no aplicamos ni las subvenciones ni el precio actual de la energía. Por lo tanto, son menos, pueden ser 7 años a lo mejor una vivienda, pero con la escalada de precios de energía realmente va a ser menos, ¿no? Por lo tanto, si tú consideras una instalación con una vida útil al menos de 25 años, digo bien al menos, porque lo normal es que tengan que durar más si el producto es de buena calidad, es hiper rentable. Bueno, importante retomar este tema, ¿eh? Como mencionabas, es un matiz importante el de la línea de ayudas, las subvenciones, y Sí. regreso así con el director de energía del INEGA. ¿Qué más nos puedes contar acerca de la tramitación que se está dando? Ya lo explicabas en esa primera intervención, pasos a seguir a partir de ahora, qué puntos quizás de mejora en una segunda etapa que podría verse con esa ampliación. Sí, bueno, en todo este proceso estamos intentando ser lo más ágiles posible, ¿no? Como comentaba antes, lo primero, pues intentando agilizar esos procesos de publicación y apertura de plazos de solicitudes, que como comentaba, pues hemos sido de las primeras comunidades autónomas que lo hemos hecho. Después, en cuanto a la información y divulgación, ¿no? En relación con las convocatorias de ayuda, bueno, pues que procuramos hacer también a través de diferentes jornadas informativas y dirigidas a los diferentes tipos de beneficiarios a los que están dirigidas. Después hay un punto importante también en cuanto a la atención durante el proceso, ¿no? de solicitud. Hemos procurado también poner a disposición pues, recursos para atender a todas aquellas dudas, necesidad de orientación necesarias en todo este proceso, bien sea la solicitud realizada por parte del beneficiario final, como es el caso de algunas convocatorias, como otras en las que las entidades colaboradoras, ¿no? Participan activamente, ¿no? en representación de los beneficiarios, con lo cual todo ese proceso de comunicación y de diálogo pues es absolutamente fundamental para bueno, pues una solicitud exitosa, ¿no? Igualmente, bueno, pues el desarrollo de aplicaciones informáticas que intenten facilitar todas estas solicitudes telemáticas y también la puesta a disposición de modelos, ¿no? Para bueno, pues, la diferente documentación que es necesario presentar, todo ello bueno, pues disponible en la web de INEGA, es en lo que hemos ido trabajando a lo largo de todos estos meses para intentar bueno, pues ofrecer una respuesta ágil y rápida a esta demanda, ¿no? Y para, bueno, pues de alguna manera también hacer el máximo aprovechamiento de todos estos fondos, ¿no? Que como digo, bueno, pues se refleja en la gran demanda que han tenido y en la solicitud de ampliación presupuestaria que hemos realizado desde aquí, ¿no? Por supuesto, a lo largo de todo este proceso han ido surgiendo la identificación, ¿no? de puntos de mejora en los que bueno, pues, no todo depende de nosotros, ya que efectivamente pues, buena parte de las bases están reguladas a partir del Real Decreto 477, por lo cual hay ciertas cuestiones en las que el margen de maniobra por nuestra parte pues, es escaso o nulo.
pero sí que efectivamente a lo largo de estos meses bueno, pues hemos mantenido evidentemente contacto con IDAE para intentar trasladar desde aquí pues nuestra opinión al respecto de, bueno, pues de posibles cuestiones, ¿no?, en el proceso de gestión y de tramitación de estas ayudas que nos permitan, bueno, pues a todos mejorar dicho proceso, ¿no? Actualmente, bueno, pues yo diría que el mayor aprendizaje que estamos sacando de todo esto es, pues efectivamente, el reafirmar una gran demanda para toda la tipología de beneficiarios, ¿no?, a las que están dirigidas estas ayudas y a los que, bueno, pues estamos intentando dar cumplida respuesta de la manera más ágil posible, ¿no? Bueno, tenemos esas ayudas, está constatado ese creciente, además, interés, tanto por parte de empresas como por parte de particulares. Y ahora, Elías, ¿qué papel cumplen las entidades financieras? Y quiero que también le cuentes a los que nos siguen qué servicios ofrecéis, ¿no? Precisamente para esto, para tramitar, bueno, pues para tratar de conseguir, de gestionar algún tipo de ayudas, ¿no?, de este tipo de financiación. La pregunta es muy buena porque al final nos encontramos en un ecosistema, yo creo que lo decía José Antonio antes, en el sentido de el cliente de estos temas no sabe. Es decir, nos encontramos que estamos hablando, para mí hay dos términos que van a ser claves en esta década, vamos a decir que vamos a tener que ciudadanos y empresas interiorizar, que se llama el kilovatio hora o el megavatio hora, ¿vale? ¿Qué es eso que hay detrás? Porque yo creo que es un palabra que lo venimos ya escuchando, lo mencionamos al principio de la entrevista, es 180 euros megavatio hora, es una palabra que tenemos que interiorizar. Y otro que me parece muy importante es las toneladas de CO2, ¿vale? Son dos palabras que van muy ligadas a palabras como el euro, que todos lo manejamos y sabemos cuál es la economía que tenemos. Entonces, ¿cómo hemos visto nosotros? Nosotros todo este tema del autoconsumo y las soluciones en un banco como BBVA que ha apostado o apuesta 100% por la sostenibilidad, pues hemos querido darle lo que llamamos a nosotros, a los clientes, una solución 360 grados. ¿Qué significa? Que ellos al final se dediquen a su producción de el producto que sea, una conservera, poner en el caso que puede ser Galicia, pensando en, oye, yo me dedico a eso y hay alguien que me está ayudando a un contexto que es el sostenible económico ligado a la energía, ¿vale? Entonces, ¿dónde arrancamos? Arrancamos con lo que sería la huella de carbono. El cliente que está en BBVA tiene la posibilidad de ver, tanto en particulares como en empresas, cuál es su huella, basado en sus movimientos económicos de gastos energéticos y de combustible. Ya con eso ya tienes un punto de partida en el cual puedes visualizar, oye, ¿dónde estás en tus emisiones? Pero el tema es que no nos quedamos en tus emisiones, sino que, por ejemplo, te hacemos comparación. Comparamos con gente que actúa en el mismo sector, mismo rango de actividad, o incluso te mostramos gráficos de evolución mensual o con relación al año anterior. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas, por ejemplo, que van a tener que empezar a incorporar la memoria no financiera en sus cuentas, en sus presentaciones anuales y, por lo tanto, entendemos que todo lo que sea ese conocimiento, por ejemplo, en el sector empresarial con la huella, va a ayudar a esa movilización. Y qué decir en el particular, que cada vez el particular tiene una componente de decisión incorporando la sostenibilidad como variable de decisión, ¿vale? Para mí es un punto de partida. El segundo punto muy importante es, tú comentabas el tema de gestiones, subvenciones, ¿vale? Es un mundo que muchas veces el mantra que hay es, pues, gestionar una subvención, yo no tengo ni idea prácticamente qué formulario hay que rellenar, en qué página tengo que acceder, tengo que ir a la oficina, lo puedo hacer en virtual. Pues en ese sentido nosotros hemos llegado a acuerdo con grandes entidades que están en todos nuestros portales y en todos nuestros puntos de contacto, en el cual, tanto para nivel particular como a nivel de empresa, le facilitamos esa gestión. Sobre todo con especialistas que saben y qué documentación tienen que pedirte y cómo presentarlo, ¿vale? Ya sea telemática y demás, como bien decía Juan, pues básicamente yo creo que es conectar esos avances que desde la administración se han habilitado para que haya empresas que lo gestionen de forma ágil para los particulares o empresas. Ese sería el segundo. El tercero, también para nosotros, poner en contacto a esas empresas interesadas con especialistas técnicos que puedan llevar a cabo esa ejecución, porque muchas veces dice, oye, yo quiero autoconsumo, pero yo no sé a quién dirigirme, dónde tengo que moverme, ¿vale? Pues hemos creado una red con colaboradores que de alguna forma, a través de nuestra red de gestores, poder ayudarles a todo ese proceso. Y luego ya, fijaros, estamos hablando de cosas que básicamente todavía no hemos llegado a la parte financiera, pero entendemos que es fundamental el
el consejo, la ayuda desde la fase inicial, porque si no luego llegará la parte más nuestra, pero antes has tenido que recorrer estos caminos que mencionaba. Y evidentemente nosotros creando las soluciones de productos financieros y, muy importante, que yo creo que es importante, que nuestros gestores también sepan generar el diálogo de este tipo de temas con los clientes. Es decir, estamos trabajando muy fuertemente en la formación para que nuestros gestores se conviertan en ayuda para ese cliente que de toda la vida la ha estado trabajando con temas de soluciones financieras, pero que entendemos que ahora hay que incorporar una variable más. Ya lo hemos incorporado con las soluciones digitales, como bien todos conocéis, tenemos una de las mejores herramientas para que el cliente pueda hacer de forma digital a eso, y ahora lo que estamos incorporando tanto en la solución digital como el gestor, pues ese diálogo sostenible que le permita generar un diálogo interesante, en el cual, por ejemplo, el gestor, pues voy a poner el ejemplo de la empresa, que es bastante fácil, es decir, en base a esa superficie de la cubierta disponible que tiene, él ya tiene herramientas internas que le puede dar un avance de oportunidad de ahorro. Esto es muy importante porque al final el cliente con el que te diriges a veces dice, pero yo si pongo el tejado placas solares, ¿cuánto me voy a ahorrar? ¿Cuánto me va a costar? ¿Sabes? Más allá de luego con equipos como de José Antonio y demás, para que de alguna forma ya profundicen, creemos que tenemos que hacer una labor de prediagnóstico. Me gusta decir esa palabra para incentivar a que el cliente empiece a saber a qué oportunidad se enfrenta y cómo puede abordarla. Entonces, como decía, una solución, llamémosle 360 grados, en la cual el cliente, desde su desconocimiento, encuentra en PVA un aglutinador de soluciones, tanto desde el punto de vista de la huella, desde el punto de vista de la gestión de las ayudas, desde el punto de vista de partner, y con una persona con la que tiene la relación financiera que además también le puede ayudar y ayudar a definir o esos primeros matices ligados a la instalación de autoconsumo. Por lo tanto, el cliente, tanto particular como empresa, nuestro objetivo es que siga haciendo lo que sabe, lo que es lo habitual, y que nosotros estamos ahí para poder ayudarle. Y esas soluciones, que también les estamos brindando a todos ustedes, a los que nos siguen, con muchos datos objetivos además en este escenario el actual, fíjense, porque les vamos a ofrecer otro más de la Unión Española Fotovoltaica, que indica que en el último año este tipo de instalaciones se han incrementado un 100%, ahí va la cifra. José Alfonso, estamos insistiendo en que el momento actual, el escenario actual está marcado también por esos fondos europeos, por los Next Generation, pero esta inercia, esta corriente, hay razones para mantenerla al margen, de que haya, ¿no?, de que existan subvenciones o no, en aras de hablar pues, de lo que comentábamos antes, ¿no?, esa rentabilidad pues, que se pide. ¿Qué mensaje nos lanzarías en ese sentido? Yo creo que este tipo de ayudas que está para el Next Generation están bien para acelerar el proceso, ¿no? Que yo creo que al final es el objetivo, ¿no?, de estas ayudas que propone Europa y que obviamente, ¿no?, ayudarán. Pero a largo plazo, a medio plazo, yo no las considero necesarias. Es decir, con el precio de la energía que hay, seguirían siendo igual de rentables o más. Digo igual o más, insisto, haciendo hincapié en ese, ¿no?, en ese incremento constante del precio de la energía. Y eso, muy a nuestro pesar, no va a bajar. Al menos no hay pistas, no hay datos que a corto plazo apoyen que el precio de la energía bajara. Por lo tanto, las ayudas están bien para acelerar este proceso, pero bueno, no son, digamos, un requisito necesario para cometer la inversión y que sea rentable, en absoluto. Lo mejora, pero no, el día que dejen de existir seguirá siéndolo o más. Nos hemos centrado mucho en esas instalaciones en casas, en negocios, pero también, Juan Ignacio, bueno, hay nuevos modelos de comunidades energéticas, ¿no? En ese caso, de comunidades, de vecinos, ¿cómo ven ese modelo? ¿Pueden también beneficiarse? Bueno, esto también es de interés, ¿no?, probablemente para muchos de los que nos sigan. Sí, yo creo que todos estos nuevos modelos de desarrollo y nuevos modelos de negocio son parte de una adecuada transición energética, ¿no?, de un adecuado proceso de transición. Efectivamente, pues la aparición de nuevas formas de gestionar, ¿no?, pues ciertos aspectos relacionados con este proceso de transición energética, como puedan ser las comunidades energéticas, pues son absolutamente necesarios, ¿no? Bien es cierto que en todo este proceso de implantación, de puesta en marcha, de desarrollo de todos estos nuevos modelos, bueno, pues siempre hay algo de prueba-error, ¿no? Hasta, bueno, pues identificar cómo puede ser
o cómo pueden ser las alternativas más idóneas para un adecuado desarrollo de estos nuevos modelos en un determinado ámbito, ¿no? Una determinada región, una determinada comunidad autónoma como puede ser Galicia, ¿no? En todo caso, desde luego, vamos, desde INEGA tenemos el convencimiento de que el desarrollo de comunidades energéticas locales pues tiene que jugar un papel fundamental en todo este proceso de transición. Así lo venimos haciendo también desde hace varios meses con bueno, pues jornadas informativas, ¿no? Con reuniones particulares entre promotores, incluso administraciones locales, sobre todo intentando trasladar en qué consiste este modelo, qué posibles alternativas puede tener para su desarrollo y cuáles son sus principales fines, ¿no? Con lo cual, sí es cierto que aunque queda todavía pues, por definir determinadas cuestiones, y lo primero pues, desde el punto de vista normativo, pues ciertas cuestiones relacionadas con las comunidades energéticas locales, sí es cierto que se están empezando ya a desarrollar diversas iniciativas a nivel nacional y diversas iniciativas también a nivel de nuestra comunidad, ¿no? Con lo cual, efectivamente, yo creo que lo primero sería informarse y disponer bueno, pues de toda la información necesaria para la toma de decisión de arrancar con una iniciativa de este tipo, ¿no? Y para eso, pues al igual que en las líneas de ayuda, ¿no? que venimos comentando, pues en INEGA encantados de poder trasladar o de intentar trasladar todas aquellas cuestiones que ayuden a una adecuada orientación de estas iniciativas, ¿no? En todo caso, comunidades de propietarios, bloques de viviendas, administración local, tienen, ¿no? pues alternativas ya hoy en día para empezar a arrancar iniciativas de este tipo, bien con recursos propios, bien bueno, pues apoyándose en entidades que están empezando a especializarse en la prestación de servicios para, bueno, pues para este nuevo modelo asociado a las comunidades energéticas. Son modelos adicionales a ese autoconsumo, ¿no? propio del que más hemos hablado a lo largo de este encuentro digital. Yo no sé, Elías, si vosotros desde BBVA también estáis trabajando en esta dirección, ¿no? Soluciones también para este otro tipo de modelos. Sí, yo creo que al final el mundo del autoconsumo va a coger una escalabilidad que no solo va a aplicar al que tiene el tejado en propiedad, vamos a decir, pensando en una vivienda individual o una nave que tiene ese tejado disponible porque no tiene maquinaria. Yo creo que el mundo del autoconsumo va a un nivel cada vez más amplio para tratar de cubrir todo el ecosistema, desde viviendas en bloques de viviendas hasta también el mundo de agregaciones o modelos PPA, incluso modelos de compra de energía a largo plazo mediante instalaciones renovables. Evidentemente nosotros, como digo, no nos hemos quedado vamos a decir, los habituales, sino que también estamos trabajando de forma muy intensa en estar, por ejemplo, como decía Juan Rodríguez, en el hecho de las comunidades energéticas. Vemos que va a haber un aumento de las mismas, ¿vale? Porque va a haber una oportunidad para, sobre todo, esos que no tienen esa oportunidad de poner el autoconsumo y el usuario, ya sea en particular, por ejemplo, un polígono, ¿vale? Que decida entre sus miembros aglutinarse, pues podamos estar ahí apoyando la financiación para ese ente que se genere y poder desarrollarlo. Es verdad que estamos en un proceso incipiente, yo creo que hay un apetito bastante importante, pero todavía no es un mercado maduro. Pero evidentemente pasó igual con el autoconsumo en el modelo individual, es decir, hace 5 o 10 años no estaba con esa maduración y donde estamos ahora es que ya se ha convertido en una vista general cuando vas circulando ya sea en coche o en otro medio de transporte, ¿qué instalación no ves con un autoconsumo? Entonces yo creo que estamos precisamente preparando para lo que va a ser el siguiente nivel de desembarco que es ligado al autoconsumo con todas esas soluciones. Y muy importante, construyendo esos modelos que desde el punto de vista financiero puedan permitir llegar a ofrecer esa solución que el cliente final necesite y muy de la mano de la administración y con los actores, los instaladores que puedan llevarlo a cabo para que todo ese proceso, como decía antes, de cara al cliente sea lo más limpio, sencillo e involucrable, porque yo creo que al final es importante, tiene que haber sencillez. Si en el momento que empecemos a complicarlo con modelos de reparto o modelos de financiación difíciles, el cliente pues se va a ir a la solución tradicional, habiendo esta oportunidad, que es una oportunidad muy interesante, sobre todo porque tiene un abaratamiento económico. Pero hay que saber, yo creo que siempre digo que es muy importante todo esto, explicarlo muy bien.
si lo explicamos muy bien entre, diría, los tres actores, en este caso la administración, con jornadas divulgativas y explicación, los propios técnicos, para que el cliente entienda bien lo que decía José Alfonso. Perdón, antes que te llamo José Antonio y es Alfonso, pero yo creo que es muy importante esa explicación. Oye, no te voy a explicar el tipo de silicio que tiene el panel, pero sí que voy a hablarte de que has comprado un producto que te dura 25 años. Yo creo que eso el lenguaje, el ciudadano de a pie o el empresario lo entiende. Entonces, yo creo que tenemos que hacer de esto una oportunidad, pero también un diálogo fácil y entendible. Entonces, todos tenemos que ayudar y esas soluciones cada vez van a ser a más. Incluso diría más. Una que estamos también viendo que va a entrar en la ecuación es el autoconsumo como un servicio. Es decir, que tú a lo mejor no tengas la propiedad de la instalación, sino que te beneficies de ello. De alguna forma, tú no quieras hacer la inversión, pero hay un tercero que decide invertir en esa instalación. Tú realmente, y el ahorro energético que tú tienes con la instalación es el repago de la misma. Es un modelo, lo denominan Solar as a Service, el mundo solar como un servicio, que permita también ofrecerlo a quien en un momento dado, en ese momento, no tenga capacidad económica para abordarlo, pero sí que de alguna forma con el repago, con el ahorro, pues pueda repagar, por ejemplo, las cuotas de financiación para quien lo desarrolla. Entonces, yo creo que en torno al autoconsumo se está creando un ecosistema que todos los actores vamos a tener que participar de una forma más madura, más experimental, más progresiva, pero que de aquí a 2030 España se va a convertir en un país muy, muy relevante en el mundo del autoconsumo, por sus características y por la oportunidad que tenemos y la necesidad. Pues vamos a aprovechar esa oportunidad de que os tenemos aquí a los tres para que lancéis un último mensaje a nuestros seguidores como distribución, como administración, como entidad también financiera en esa pata importante como es la económica, pues para afrontar ese proceso. Seamos pues los gerentes de cualquier tipo de negocio, queramos optar por una instalación de este tipo para nuestra vivienda, queramos hacer esa apuesta, ¿no? por ese autoconsumo energético. José Alfonso, empiezo contigo. ¿Qué mensaje de cierre, qué claves nos darías a modo de resumen? Primero de todo, Elías, no me preocupa que me llame José Antonio. Mi padre se llama así, con lo cual me lo tomo bien, no te preocupes. Sí, a ver, como resumen simplemente lo que hablamos es el sistema energético va hacia ahí, en España sobre todo. Son inversiones y muy rentables, como sin ayudas lo son. Y esto va a ser nuestra mentalidad en el día a día, como decía Elías va a cambiar. O sea, vamos a tener que ver la energía como algo, pues lo que decía, pues como que manejamos euros, pues manejaremos energía, ¿no? Y poco más, ¿no? Realmente, pues mi único consejo que hablaba antes es para que esto sea sostenible a nivel energético y a nivel también de sector, también un poco mirar de reojo cómo se hacen los trabajos, qué equipos se instalan, pues para que tenga esas dos vertientes, ¿no? Sostenible en tema de energía y sostenible a nivel de sector, ¿no? Informarse bien, ¿eh? Hemos insistido mucho en esto. Juan Ignacio, desde la Administración. Bueno, yo creo que efectivamente nos encontramos en un contexto energético, en un contexto global verdaderamente complejo, en lo energético, por supuesto, también, incluyendo también revisiones de objetivos, ¿no? Cada vez más ambiciosas, precisamente, pues que yo creo que vienen a responder a esa necesidad de proceso de aceleración, ¿no? De transitar hacia modelos en los que podamos reducir nuestra dependencia energética del exterior. Desde la Administración estamos intentando preparar, definir los ejes, acciones y actuaciones con el horizonte puesto en ese escalón intermedio que es el año 2030, ¿no? Escalón intermedio de alguna manera previo a ese objetivo de neutralidad climática a mitad del presente siglo que establece el Pacto Verde Europeo, que ya se viene a recoger en la Estrategia Gallega de Cambio Climático y Energía 2050, que de alguna manera cobra todavía más importancia al incorporarse a leyes como la Ley Europea del Clima o la Ley de Cambio Climático y Transición Energética a nivel nacional.
y que, bueno, pues desde luego Galicia se alinea con todo ello, ¿no? Como continuación, perdón, de las directrices energéticas de Galicia 2020, que establecían los objetivos energéticos a ese año, pues actualmente nos encontramos con, bueno, pues en la elaboración de la Agenda Energética de Galicia 2030, al objeto de establecer esa hoja de ruta, la definición de esos ejes de actuación, esas acciones, esas medidas que nos permitan, bueno, pues, contribuir a convertir a Galicia en una región neutra en carbono a mitad del presente siglo, perfectamente alineado con los, bueno, pues con los objetivos a nivel de la Unión Europea, y a 2030, pues alineados también con los objetivos del paquete de medidas Objetivo 55, el Fit for 55. Por supuesto, disminuir la dependencia energética del exterior, contribuir a una adecuada descarbonización de los diferentes sectores económicos y sociales, intentar posicionar también a Galicia como polo energético innovador. Galicia es referente en cuanto a generación renovable de energía, superando en algunos indicadores ya algunos de los objetivos establecidos en el PNIEC a nivel nacional para 2030, pues superándolos ya en el año 20, en el año 21, y por supuesto, bueno, pues contribuir a que se desarrolle una industria eficiente, sostenible y competitiva. Con lo cual, bueno, pues estamos intentando prepararnos con todo este contexto en el que nos encontramos, con una adecuada definición, insisto, de esas acciones y medidas necesarias, al menos para el siguiente periodo, con esa visión a 2030, recogidas en esta agenda gallega de energía 2030, y que, bueno, pues que nos encontramos ya en la recta final de su elaboración. Bueno, en la recta final nosotros también de este encuentro. Lo último, desde el punto de vista financiero, Elías, ¿qué claves nos darías? Yo lo trabajaría con dos palabras, ¿vale? Pero que al final reflejan un poco, yo creo que es lo que se ha hablado en esta charla, que es básicamente negocio y necesidad. Negocio, creo que es una oportunidad que al final para las empresas a día de hoy, y en particular, es una instalación rentable, ¿vale? Lo que menciona esa palabra dentro del discurso. Y necesidad, y aprovecho un poco las palabras últimas de Juan, en cuanto a hacia dónde vamos, la senda o el camino que mencionamos al principio, que cada vez va a ser más, vamos a decir, una sociedad, llamémosla así, más sostenible. Y la regulación, para mí, va a tomar un papel cada vez más relevante, incluso esa regulación de obligación, ¿vale? Ya no es un tema de, oye, si quieres puedes poner autoconsumo, sino incluso, por ejemplo, hace 2 semanas creo que la Comisión Europea lanzó el programa Repower, que vino a llamarlo, que era un poco cómo abordar la situación ante la situación de Ucrania y Rusia, y mencionó para mí datos clave en el cual, por ejemplo, habla que en 2027, ¿vale? Las empresas tendrán que ya, las nuevas empresas que, perdón, 2026 las nuevas empresas, las empresas existentes tendrán que incorporar autoconsumo, ¿vale? Dentro de sus proyectos, y en 2027 ya las empresas existentes. Quiero decir que desde el punto de vista de Europa y como bien ha comentado Juan, la regulación local, cada vez van a generar un embudo, ¿vale? Que de alguna forma yo creo que aprovechar esta oportunidad, yo siempre pongo el ejemplo que el que hubiera puesto la instalación de autoconsumo hace un año, diría la frase, y corregirme ahí, pues Alfonso, no sé si los datos son correctos, a lo mejor en este año que ya vivimos de incremento de precio, a lo mejor habría reducido un año el retorno de la inversión por los elevados costes. Quiero decir que yo creo que ahora mismo la realidad es que nos encontramos en un ecosistema en que cuanto antes se aborde un tema que hay una oportunidad, yo creo que es más beneficioso para el que lo aborda, como digo, desde un punto de vista económico, pero no perdamos ese aspecto que bien comentaba Juan, que viene, que está ya encima de la mesa, que son los programas regionales o de comunidad ligados a cómo una comunidad como Galicia va a abordar la sostenibilidad, y cada vez va a ser, a mi modo de ver, más exigente, porque tenemos que cumplir unos objetivos que nos hemos comprometido con Europa, como decía al principio. Entonces, diría negocio y necesidad. Yo creo que esas dos palabras deben estar diría, en el mundo del particular, oye, que tenga la posibilidad y oye, entre casos, nosotros estamos para ahí apoyarle la financiación, evidentemente, y en el mundo de la empresa también un posicionamiento hacia el futuro, ¿vale? Porque, como digo, cada vez va a ser una petición mayor, ya no el producto, sino cómo haces ese producto, cómo de verde produces ese producto. Yo creo que en esa situación
tenemos que estar los actores que estamos aquí reflejados para dar ese apoyo a ese cliente en un movimiento, creo que ahora mismo geoestratégico, disruptivo, que es todo el tema del autoconsumo. Hemos caminado hacia ese autoconsumo, hacia ese ahorro energético, hoy en este encuentro digital en el que hemos reunido, tal y como han dicho ellos mismos, a los tres elementos, a los tres actores principales. Así que gracias a los tres por habernos acompañado, por sus aportaciones y por toda la información que nos han brindado. José Alfonso Alonso es el gerente de Sunfield Solar Logistic. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Juan Ignacio Rodríguez, el director del Departamento de Energía del INEGA. Gracias también. Gracias a vosotros. Y Elías Gómez, el responsable de ese Departamento de Soluciones de Energía y Sostenibilidad de BBVA en España. Gracias también, Elías, por sumarte. Muchas gracias por la creación del evento y por la facilidad a la hora de poder expresarnos nuestras ideas. Bueno, esperamos que haya sido de mucho interés, información, como digo, muy práctica para todos ustedes, para los que nos siguen, para los lectores de La Voz, a la hora de afrontar ese proceso, a la hora de apostar por una instalación de estas características. Les hemos hablado de ahorro, de esa eficiencia energética y de todos y cada uno de los pasos. Así que aguardamos que haya sido de su interés. Gracias, como siempre, por su atención.